Buenas tardes, nosotros somos el equipo 12 y vamos a explicar nuestro proyecto 2 acerca de patrones de diseño, específicamente el patrón de diseño Observer. Los integrantes somos Hernández González Andrés Sebastián, Juárez Herrera Erika Adrián y Zurita Cámara Juan Pablo. Existen dos tipos de patrones de diseño principales dentro del desarrollo de software, esto de acuerdo a su nivel de abstracción. Tenemos los patrones arquitectónicos y los patrones de diseño. Los patrones arquitectónicos son los esquemas primarios en la organización de un sistema de software. Especifican una serie de subsistemas y sus responsabilidades respectivas, incluyendo tácticas y estrategias arquitectónicas para organizar las relaciones existentes entre ellos. Además, expresan un esquema organizativo estructural. Los patrones de diseño están más próximos a lo que serían las piezas concretas de la solución. Son descripciones de clases y objetos relacionados que están adaptados para resolver un problema de diseño general en un contexto determinado. En comparación con los patrones de diseño, los patrones arquitectónicos tienen un mayor nivel de abstracción. Tenemos como ejemplo de patrón arquitectónico el modelo vista controlador, el cual consiste en tres tipos de objetos. El modelo, que es el objeto de aplicación, la vista, la representación del modelo en pantalla, y el controlador, que define el modo en que la interfaz reacciona a la entrada del usuario. Aquí tenemos un ejemplo de modelo vista controlador aplicado a Excel. Los datos con los que llenamos la hoja de cálculo se pueden ver como el modelo, mientras que su representación gráfica serían sus vistas. Una vista debe asegurarse de que su apariencia refleje el estado del modelo. Y si el modelo cambia, consecuentemente sus vistas se deben de actualizar. El modelo se comunica con sus vistas cuando cambian sus valores y las vistas se comunican con el modelo para acceder a estos. Ahora en este ejemplo se refleja en un diseño que desacopla las vistas de los modelos. Recordemos que el acoplamiento es la medida de la interconexión o dependencia entre los módulos que conforman un sistema. Esto se puede traducir a un problema más general cuando se desacoplan los objetos de manera de que los cambios en uno puedan afectar a otros sin necesidad de que el objeto que cambia conozca detalles de los otros. Ahora pasamos específicamente a nuestro patrón de diseño que vamos a explicar el día de hoy, el cual es el patrón de diseño Observer. Los patrones de diseño se dividen en tres categorías. Están los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. El patrón que nos interesa es el patrón Observer, el cual pertenece a los patrones de diseño de comportamiento. Estos patrones de diseño no solo describen los patrones de clase y los de objetos, sino que describen los patrones de cómo estos se comunican entre sí. Un efecto de dividir un sistema en una colección de clases cooperantes es la necesidad de mantener una consistencia entre objetos relacionados, pero no queremos alcanzar esa consistencia haciendo a las clases fuertemente acopladas, ya que esto reduciría su reutilización. Tomando el ejemplo de Excel, la hoja de cálculo y sus representaciones gráficas no se conocen entre sí, permitiendo así reutilizar solo aquel que se necesite, pero se comportan como si realmente lo hicieran. Cuando el usuario cambia los datos de la hoja de cálculo y sus gráficas, estas reflejan sus cambios inmediatamente. Este comportamiento implica que las gráficas son dependientes de la hoja de cálculo. Entonces, el patrón observer describe cómo modelar la comunicación entre un conjunto de objetos dependientes y un conjunto del que dichos objetos dependen. El conjunto de objetos dependientes se les llama observadores, observers, y al objeto del que ellos dependen se le llama sujeto, subject. Las características del patrón son las siguientes. Un observador típico es un objeto con interés o dependencia en el estado del sujeto. Un sujeto puede tener cualquier número de observadores dependientes de él. Y cada vez que el sujeto cambia su estado, notifica a todos sus observadores. En respuesta, cada observador consultará el objeto para sincronizar su estado con el estado del sujeto. Entonces, a este tipo de interacción también se le conoce como publicar, suscribir. El sujeto es quien publica las notificaciones y estos envían estas notificaciones sin tener que conocer quiénes son sus observadores. Por lo tanto, pueden suscribirse a un número indeterminado de observadores. Entonces, ¿cómo se plantea este patrón?
En todo momento, cuando la instancia del sujeto sufre un cambio de estado, todos sus observadores dependientes son notificados y se actualiza a sí mismo. Cada uno de los observadores tiene que registrarse con el sujeto para poder ser notificado cuando hay un cambio. Un observador se puede registrar o suscribir con múltiples sujetos. Y en todo momento, un observador al que ya no le interesa ser notificado, simplemente se puede registrar el sujeto. La implementación general del patrón es la siguiente. Tenemos una clase abstracta llamada observable. Esa clase representa a los objetos susceptibles de ser observados. Incorpora métodos para agregar y eliminar observadores y un método para notificar. Después se tiene la clase de sujeto concreto. Esta clase hereda de la clase abstracta observable e implementa, y debe definir sus métodos. Es un estado el cual debe ser consultado por cualquier observador y posee mecanismos para alterar su estado y obtener su estado. Después tenemos la interfaz observador. Todos los observadores concretos deben de implementar esta interfaz. Contiene el método actualizar, el cual se debe definir en cada observador de acuerdo con cómo va a reaccionar a cambios del sujeto. Por último, tenemos al observador concreto. Implementa la interfaz observador y posee su propio estado. Define la manera en la que se actualiza cada que recibe una notificación de que el sujeto ha cambiado de estado. Bueno, la única diferencia con la pasada es de que aquí, en lugar de tener una clase abstracta llamada observable, tenemos una interfaz llamada sujeto. Entonces, en lugar de que herede la clase de sujeto concreto, no implementa la interfaz y debe definir sus métodos correspondientes. Bueno, dentro de esta parte podemos mostrar un diagrama de UML que expresa que un observador se actualiza hasta que haya sido notificado y puede pedirle al sujeto más información para poder sincronizar su estado de manera satisfactoria. Ahora entramos a la parte de las implementaciones que realizamos en este trabajo. El primer ejemplo trata de la clase de contador. Tenemos una clase abstracta que contiene como atributos un array list de observadores y como métodos el constructor, agregar, eliminar y notificar observadores. La clase contador, que contiene como atributos dos valores enteros llamados máximo y valor. Como métodos podemos encontrar el método constructor y los diferentes métodos propios de la clase. Tenemos los respectivos getters que nos van a servir para obtener el estado de este sujeto, el método enRango que sirve para regular al método incrementar contador, el cual se encarga específicamente de modificar el estado de este sujeto. Podemos observar que las flechas utilizadas mencionan sobre una implementación de que es una relación de agregación entre clases, lo cual indica que no es una relación tan fuerte como composición. Es uno a uno, ya que se requiere de una clase contador y un objeto de observador concreto. Podemos observar que se tiene la interfaz observador que contiene solamente el método actualizar. Este se va a redefinir en cada una de las clases que implementen a la interfaz. A manera de código, ya la implementación en Java tenemos lo siguiente. Tenemos la clase abstracta observable, podemos ver el atributo, el método constructor y los demás objetos. Los demás métodos, perdón. Cabe recalcar que en el método notificar observadores se tiene un ciclo for each, el cual va a ir llamando o iterando a través del arreglo observadores. Y para cada uno de estos objetos se va a llamar al método actualizar. Aquí tenemos la implementación en Java de la clase contador, que como se puede observar es hija de la clase observable. Tenemos los dos atributos y el método constructor. El método enRango, que se encarga de regular los valores que se ingresen en el método constructor, y los diferentes getters. Finalmente, en la clase implementar contador podemos observar cómo se verifica que el valor se encuentra en el rango establecido y se notifica a cada uno de los observadores que estén asociados a este sujeto. Dentro de esa parte vamos a encontrar los diferentes objetos concretos que implementamos. En total son 4. Al primero de ellos, llamado observador concreto 1, vemos cómo solamente su método actualizar consiste en un mensaje en pantalla así simple. Para el objeto concreto 2 podemos observar que se tiene un constructor
Y se tiene el método actualizar, el cual es un mensaje en pantalla que a su vez consulta el estado del sujeto al que está relacionado. Lo mismo sucede con el objeto concreto 3, mientras que para el objeto concreto 4 sucede prácticamente lo mismo, solamente alterando el método actualizar, sumándole el valor de 15 al estado que vamos a obtener de este sujeto. El método principal o main podemos encontrar como primero se crea un objeto de tipo contador, se inicializan los valores y vamos a ir creando cada uno de los observadores concretos. Estos los vamos a agregar a nuestro sujeto concreto, que es contador con identificador C. Una vez de esto, vamos a encontrar tres diferentes secciones. La primera de ellas, llamada primer incremento, va a incrementar el contador en un valor de 5. La segunda igualmente, pero se va a eliminar al observador que sea observador 1. Y en el tercer incremento se vuelve a incrementar en un valor de 5. La salida en pantalla es la siguiente. Podemos observar que al principio tenemos cómo se incrementa en un valor de 5. El objeto concreto 1, que era el más simple, solamente imprime en pantalla. Y el objeto concreto 4 le suma 5 al estado del que está el sujeto. Sucede lo mismo pero con valores actualizados para el segundo incremento. Y para el tercer incremento se observa cómo el mensaje en pantalla del método actualizar del objeto concreto 1 se desapareció debido a que desasociamos del sujeto a este primer observador concreto. Aquí podemos observar cómo el sujeto tiene control sobre los observadores asociados a él, pudiendo agregar o eliminar cuantos observadores quiera. Ahora pasamos al ejemplo 2, el cual se trata de un acelerador. Y primero tenemos el diagrama UML que nos explica cómo se conforma este sistema, en el cual como primero tenemos una interfaz que se llama observable, la cual tendrá como métodos notificar, agregar un observador o eliminar un observador. También tenemos la clase acelerador, la cual implementará a esta interfaz llamada observable. Tendrá como atributos un array list de observadores llamado observadores. Tendrá obviamente su método constructor, tendrá el método pisar el acelerador, notificar, agregar un observador o eliminar un observador, el cual se implementa de la interfaz observable. También tenemos otra interfaz que se llama observador, el cual tendrá solo un método que se llama actualizar, y tendremos dos sujetos concretos, dos observadores concretos que son motor y motor 2, los cuales obviamente implementarán la interfaz observador y tienen como método su método constructor, ambos, e implementarán de forma diferente el método actualizar. Y obviamente observamos que tanto el motor como el motor 2 observan al acelerador. Ahora pasamos directamente a la implementación en Java, en el cual tenemos la clase acelerador, la cual, como ya vimos, implementa la interfaz observable. Tenemos que tiene su array list de observadores, tiene su método constructor, el método para agregar observadores y eliminar observadores, y el método notificar, el cual es de gran interés, ya que este recorrerá con un ciclo for each cada uno de los observadores y llamará al método actualizar de cada observador. Este método se ha utilizado en el método pisar el acelerador, el cual indica que se pisó el acelerador y que los motores tienen que responder ante ese cambio. Entonces llamará al método notificar y por lo tanto notifica los observadores concretos que obviamente se tienen que actualizar su estado. Ahora aquí tenemos a cada uno de los sujetos concretos, que es la clase motor y la clase motor 2. Ambos implementan la interfaz observador en su método constructor e implementan su método actualizar, el cual, como vemos, ambos imprimen un mensaje en pantalla, pero lo hacen de forma diferente. Ahora pasamos a la clase main y obviamente su método main, en el cual creamos un objeto de tipo motor, que obviamente es un observador concreto llamado V8. También un motor 2, es otro sujeto concreto llamado V12. También creamos un objeto acelerador llamado X, el cual funcionará como el sujeto, el cual obviamente los observadores observarán, valga la redundancia. Y obviamente planteamos una prueba 1, en el cual se agregan los observadores
B8 y B12 al acelerador X, es decir, el objeto observado es el acelerador X y los observadores concretos es el motor B8 y el motor B12. Ahora llamamos al método PISA al acelerador y obviamente observamos que como los motores implementan su método actualizar. Y ahora hacemos una última prueba 2 en el cual se elimina el último observador, se elimina el observador B8 y nuevamente invocamos el método pisar el acelerador para observar los cambios que han sucedido. Ahora pasamos a la ejecución en pantalla, a la ejecución del programa, en el cual observamos que en la prueba 1 se imprime el primer mensaje del motor B8 y luego el mensaje del motor B12, en el cual se actualizan obviamente el estado de ambos motores. Y obviamente después pasamos a la prueba 2, en el cual simplemente vemos que aparece el mensaje de actualizado del motor B12, ya que, como vimos en la función main, se eliminó el motor B8. Como en todo, hay ventajas y desventajas. En las ventajas podemos ver que el acoplamiento es mínimo entre los elementos involucrados. Esto se debe a que el sujeto sabe que tiene una lista de observadores, pero no le interesa quiénes son, únicamente los notifica y cada observador reaccionará a estas notificaciones de acuerdo con sus necesidades. Entonces, gracias a que el sujeto y observadores son fuertemente acoplados, pueden pertenecer a diferentes capas de abstracción de un sistema. Un sujeto de bajo nivel puede comunicar e informar a un observador de más alto nivel, manteniendo intacta la estructura de capas del sistema. Otra ventaja es la capacidad de comunicación mediante difusión. Esto es algo similar con lo anterior y se debe a que al sujeto no le importa cuántos objetos interesados haya. Su única responsabilidad es notificar a sus observadores. Esto da libertad de añadir y quitar observadores en cualquier momento, justo como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y otra de sus ventajas es el dinamismo. Las relaciones entre los objetos se pueden establecer en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución se podría agregar o eliminar algún observador. Sin embargo, sí, este patrón, aunque puede sonar bueno, también tiene sus desventajas. Una de ellas son actualizaciones inesperadas. Con esto nos referimos a lo siguiente. Dado que los observadores no saben la presencia de otros, si uno de los observadores llega a afectar o a realizar un cambio en el sujeto, puede dar lugar a una serie de actualizaciones en cascada de los otros observadores sin saber qué cambios fueron aplicados al sujeto. Esto tiene relación con la ambigüedad, con la desventaja de la ambigüedad. En ocasiones los sujetos no envían mensajes claros de los cambios que han sucedido, por lo que sus observadores tienen que deducir qué cambios se aplicaron en el sujeto observado. Y por último, una de sus otras desventajas es el manejo de memoria. En ocasiones puede haber un desperdicio de memoria debido a que no se elimina explícitamente a cada uno de los observadores. Y estos no son ocupados posteriormente. Como hemos visto en los ejemplos, podemos quitar el observador para que ya no reciba notificaciones, pero pues el objeto puede seguir en el programa ocupando memoria. Aunque no parezca, hay relación entre en los diferentes patrones de diseño. Por ejemplo, Chain of Responsibility, Command, Mediator y Observer abordan distintas formas de conectar emisores y receptores de solicitudes. Por ejemplo, Chains of Responsibility hace una solicitud secuencial a lo largo de una cadena dinámica de receptores potenciales hasta que uno de ellos los gestiona. Por otro lado, Command establece conexiones unidireccionales entre emisores y receptores. Mediator elimina las conexiones directas entre emisores y receptores, forzándolos a comunicarse indirectamente a través de un objeto mediator, y pues la que hemos estado viendo, Observer, permite a los receptores suscribirse o darse baja dinámicamente a la recepción de notificaciones o solicitudes. Entonces, en conclusión, ¿qué nos podemos quedar con este patrón de diseño? El
patrón Observer es útil para diseñar un modelo de comunicación entre un conjunto de objetos dependientes y un objeto del que dichos objetos dependen, de tal forma que disminuya el acoplamiento del objeto independiente al objeto dependiente, permitiendo que sea más reutilizable. Entonces, también el patrón de diseño define una dependencia de tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes. Debido a todo lo que hemos comentado, por estas razones este patrón de diseño es muy popular para la programación respecto a la interfaz gráfica de usuario, también conocida como GUI, pues proporciona una forma de reaccionar a distintos componentes, objetos, de los eventos que suceden en otros, sin acoplarse sus clases. Gracias por su atención, esperemos que les haya quedado claro el patrón de diseño Observer.